El 7 de septiembre de 1822, un muchacho de 23 años detuvo su caballo a la orilla de un arroyo llamado Ipiranga, leyó unas cartas que acababan de alcanzarlo y gritó que Brasil era independiente. Se llamaba Pedro. Era el hijo del rey de Portugal. Y 3 meses después lo coronaron emperador del país que acababa de separar del reino de su propio padre. Toda la América española tardó 15 años y cientos de miles de muertos en separarse de Madrid. Brasil lo hizo en una tarde, con el heredero al trono dando el grito. Sin cañones esa jornada, sin fusilamientos, sin un solo campo de batalla. El príncipe que debía heredar Portugal prefirió quedarse con la colonia. Y hay algo todavía más raro. Cuando el Imperio Español se rompió en 18 países. Brasil, que era más grande que todos ellos juntos, siguió siendo uno solo. Un solo idioma, una sola bandera, 200 millones de personas hoy. Como un rey que huyó de su propio reino terminó fundando el único imperio que tuvo América, y porque ese imperio no se partió en pedazos, es la historia de este video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal antes de seguir. 15 años antes de aquel grito, en el puerto de Lisboa, la reina María I gritaba desde su carruaje que no la llevaran más rápido, que iban a pensar que huía. Y huía. Era el 29 de noviembre de 1807, llovía, y la familia real portuguesa entera estaba embarcando. Napoleón había ordenado a Portugal cerrar sus puertos a Inglaterra. Portugal vivía del comercio inglés. Decir que sí era arruinarse, decir que no era la invasión. El príncipe regente, Juan, tomó una tercera salida que no se le había ocurrido a nadie, no eligió. Se marchó. En esos barcos subieron entre 10 y 15.000 personas. La corte, los ministros, los obispos, los sirvientes, el tesoro real y los archivos del Estado. Se llevaron hasta la biblioteca. Cuando el general Junot entró en Lisboa al día siguiente, encontró una capital sin gobierno. El gobierno estaba en el mar. Lo que ninguno de los que iban en esos barcos entendía todavía es que no estaban escapando de un imperio. Lo estaban mudando. Los funcionarios del príncipe recorrieron Río de Janeiro con un cubo de pintura, marcando puertas con 2 letras, P. R. Príncipe Regente. La casa marcada se desalojaba ese mismo día. Los vecinos tradujeron las siglas a su manera. Ponacé na rua, ponte en la calle. Era marzo de 1808. Río tenía 60.000 habitantes, calles de tierra y casas bajas, y acababa de recibir encima una corte europea entera. Pero con la corte llegó todo lo demás. En apenas unos meses Juan abrió los puertos brasileños al comercio con las naciones amigas, y con esa firma terminaron 3 siglos de monopolio en los que Brasil solo podía comerciar con Portugal. Después llegaron la primera imprenta legal, el primer banco, la primera biblioteca pública, la escuela de medicina, el jardín botánico. Brasil llevaba 300 años prohibido de tener imprenta. En 5 años tuvo periódicos, universidad y una bolsa. En 1815, Juan dio el paso final y elevó Brasil a reino, igual en rango a Portugal. La colonia se había convertido en la sede del imperio. Y a 8.000 kilómetros de allí, en Lisboa, empezaban a hacerse una pregunta incómoda. ¿Quién era ahora la colonia de quién? En agosto de 1820, los comerciantes de Oporto se levantaron. Su país llevaba 13 años gobernado desde otro continente, ocupado primero por los franceses y administrado después por los ingleses, y su rey no volvía. Los revolucionarios de Oporto querían 2 cosas, una constitución y el rey de vuelta. Juan, que ya era Juan VI, volvió en abril de 1821, pero dejó en Río a su hijo Pedro, de 22 años, como regente. Y le dijo una frase que su hijo repetiría el resto de su vida: si Brasil se separa, ponte tú la corona antes de que se la ponga algún aventurero. Entonces las cortes reunidas en Lisboa cometieron el error que lo decidió todo. Empezaron a votar decretos para devolver a Brasil a su condición anterior, cerrar los tribunales de Río, suprimir las instituciones creadas en 13 años, poner cada provincia brasileña a responder directamente a Lisboa. Y ordenaron a Pedro regresar a Europa.
Los brasileños llevaban 13 años siendo el centro del imperio. Les estaban pidiendo que volvieran a ser la periferia. La respuesta llegó en enero. El 9 de enero de 1822, una delegación subió al Palacio de Río con 8.000 firmas pidiéndole al príncipe que desobedeciera a las cortes. Pedro salió al balcón y contestó con una sola palabra: fico. Mi cuero. Ese día empieza la cuenta atrás. Pedro convocó una asamblea brasileña, ordenó que ninguna orden de Lisboa se cumpliera sin su firma y empezó a gobernar como si el país ya fuera suyo. Desde Portugal le llegaron amenazas cada vez más duras. El 7 de septiembre iba a caballo cerca de Sao Paulo cuando lo alcanzó un mensajero con el último paquete de Lisboa. Las cortes anulaban sus decisiones, disolvían su asamblea y le ordenaban volver de inmediato, tratándolo como a un funcionario desobediente. Leyó las cartas junto al arroyo del Ipiranga. Y ahí gritó. El 1 de diciembre lo coronaron emperador. Tenía 24 años, un país inmenso y un problema que aquel día nadie mencionó en voz alta. Declarar la independencia no es lo mismo que tenerla. Porque hubo guerra. La versión de la tarde tranquila junto al arroyo es cierta y es incompleta. Las provincias del norte y del nordeste no reconocieron al emperador. En Bahía, en Maranhão, en Pará y en Piauí había guarniciones portuguesas que se negaron a entregar las plazas, y ahí sí se combatió durante casi 2 años. Pedro necesitaba una flota y no la tenía. La solución que encontró fue contratar a un escocés, Thomas Cochrane, un almirante brillante y conflictivo que ya había hecho lo mismo para Chile y Perú. Cochrane llegó con marinos ingleses, bloqueó Salvador hasta que la guarnición portuguesa evacuó por mar en julio de 1823, y después hizo algo que rozó el engaño. Se presentó frente a São Luís do Maranhão anunciando que detrás venía una escuadra imperial enorme. No venía nadie. La ciudad se rindió igual. Murieron miles de personas en esas campañas. Cuando en 1825 Portugal reconoció por fin la independencia, lo hizo a cambio de dinero. Brasil asumió una deuda de 2 millones de libras esterlinas, negociada en Londres. Brasil nació independiente, con emperador propio, y debiendo. Y el emperador estaba a punto de descubrir que un trono americano no se parecía nada al que había imaginado. La asamblea que Pedro había convocado para escribir la Constitución empezó a redactar artículos que limitaban su poder. En noviembre de 1823 mandó rodearla de tropas y la disolvió. Después encargó una constitución a un grupo de hombres de su confianza y la otorgó él mismo, en 1824. Aquel texto creaba una figura que no existía en ninguna otra parte. El poder moderador, un cuarto poder por encima de los otros 3, en manos del emperador, con capacidad de disolver la Cámara y nombrar senadores de por vida. En Recife la reacción fue inmediata. Las provincias del Nordeste se declararon en rebelión bajo el nombre de Confederación del Ecuador. Pedro mandó al ejército y a Cochrane. La represión fue rápida y dura. Entre los condenados a muerte estaba un fraile carmelita, Joaquim do Amor Divino, al que todos llamaban Frei Caneca. Cuando lo llevaron al patíbulo, ningún verdugo aceptó ahorcar a un religioso. Tuvieron que fusilarlo. A partir de ahí Pedro perdió el país por goteo. Perdió una guerra contra las Provincias Unidas del Río de la Plata y con ella la Cisplatina, que se convirtió en Uruguay. Se le acusó de mirar más hacia Portugal que hacia Brasil. El 7 de abril de 1831 abdicó y se embarcó de vuelta a Europa. Dejaba el trono a su hijo. El nuevo emperador de Brasil tenía 5 años. En Pará, los pobres, los indígenas y los esclavos tomaron el gobierno de la provincia entera y lo sostuvieron. Se llamó la Cabanajem y fue la única revuelta de toda América que llegó tan lejos. La aplastaron con una violencia que se llevó por delante a decenas de miles de personas, buena parte de la población de la región. Brasil llevaba desde la abdicación sin emperador, 9 años en manos de regentes. Y aquí es donde la historia que había empezado con un grito tranquilo estuvo a punto de acabar como la América española. En Bahía estalló la Sabinada, en Maranhão, la Balayada. Y en el extremo sur, Río Grande do Sul se separó en 1835, proclamó una república propia y aguantó 10 años en armas. 4 guerras internas a la vez,
Un país sin cabeza y un niño encerrado en un palacio de Río estudiando latín. Cualquier observador de la época habría apostado a que Brasil se partía en 4 o 5 países. La salida que encontraron los políticos brasileños fue tan audaz como tramposa. Si el problema era que no había emperador, había que fabricar uno. En julio de 1840 el Parlamento declaró mayor de edad a Pedro II. Tenía 14 años. Aquel adolescente coronado a las prisas reinó 49 años. Pedro II fue lo contrario de su padre. Paciente, estudioso, aburrido en el mejor sentido. Bajo su reinado se apagaron las rebeliones, se ordenó el Estado y Brasil se convirtió en el país más estable de América. Y aquí está la respuesta a la pregunta del principio. Cuando el Imperio Español se deshizo, cada capital tenía su general y su junta, y ninguna reconocía autoridad sobre las demás. Brasil tenía una sola cosa que ninguna de ellas tuvo: un heredero legítimo, aceptado en todas las provincias, que nadie podía discutir sin discutir el país entero. La monarquía funcionó como una grapa. Pero esa grapa tuvo un precio que conviene decir en voz alta. Lo que también mantenía unidas a las élites del norte y del sur era la esclavitud. Brasil fue el último país de América en abolirla, en mayo de 1888, 4 siglos después de que llegara el primer barco negrero. Y 18 meses después de la abolición, los mismos sectores que habían sostenido al emperador durante medio siglo dejaron caer la monarquía sin mover un dedo. La república llegó en noviembre de 1889, en un golpe militar que apenas encontró resistencia. De todo aquello queda un país entero, 200 millones de personas que hablan el mismo idioma, del Amazonas al Río de la Plata, porque un rey se subió a un barco huyendo de Napoleón y su hijo decidió no volver. Y queda una discusión que en Brasil sigue viva. ¿Brasil siguió unido gracias a la monarquía, o simplemente porque a las élites de todas sus regiones les convenía seguir juntas? Escríbeme en los comentarios cómo te contaron a ti esta historia en tu país. En cada uno de los nuestros se enseña distinto, y esas diferencias son lo más interesante de leer. Si te gustó este video, deberías suscribirte. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos por revisar. Nos vemos en el próximo documental.